Lo que vamos a hacer en el día de hoy es que vamos a realizar el diseño de estos cuatro filtros. Como te puedes dar cuenta, en el primer caso tenemos un filtro donde tenemos un pasabandas. Pasar de la frecuencia 40 a la 80. Después tenemos otro filtro que nos deja pasar solamente las frecuencias de la 0 a la 50, que sería un pasabajas. Posteriormente tenemos otro filtro, pero este funciona al revés. De las 50 en adelante nos deja pasar, entonces sería un pasa altas. Y finalmente tenemos un filtro que no deja pasar entre 40 y 80, que sería un filtro rechazabandas. Entonces todos estos filtros los vamos a ir desarrollando paso a paso en este tutorial. Sin más, vamos con ello. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar el diseño de unos filtros en MATLAB. Si tú quieres ver cómo implementar estos filtros que vamos a desarrollar aquí, vete a una de mis listas de reproducción de mi canal donde tengo el apartado de procesamiento de señales. Ahí vas a ver cómo aplicar el filtro que estamos haciendo aquí y a verlo directamente con una señal, ¿sale? Entonces aquí solamente es el puro diseño. Bien, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a colocar primero una frecuencia de muestreo que va a ser cuántos datos voy a tomar por cada segundo. Entonces yo le voy a poner 200 y posteriormente va a ser cuántos segundos voy a simular. Entonces aquí tengo dos opciones, simplemente decir, bueno, si voy a utilizar 5 segundos, la longitud que voy a utilizar pues sería fs por 5, ¿sale? O también lo que podremos hacer un poco más extendido, que esto se ve a detalle en los videos que te acabo de comentar, podríamos poner aquí que el tiempo va a ser igual, vamos a empezar en 0, de ahí vamos a ir de 1 sobre fs, que es la frecuencia, hasta el valor que nosotros queremos, ¿sale? Que sería 5. Solamente que este tiene un detalle, vamos a correrlo. Y el detalle que tenemos acá es que, si te das cuenta, nuestra longitud inicial es de 1000, pero en el otro caso no. ¿Y por qué sucede esto? Porque está empezando a contar a partir del 0. Entonces nos está quitando un punto, nos está aumentando. Entonces aquí hay que restarle ese punto que nos están aumentando. Entonces aquí le vamos a colocar 1 sobre fs. Listo. Entonces aquí sí ya lo corremos y ya vamos a poder ver que ya tenemos los 1000. Entonces tenemos estas dos opciones. Vamos a continuar. Una vez que ya tenemos eso, hay que ahora comenzar con el diseño del filtro. Yo voy a empezar con un pasabandas. Entonces aquí vamos a poner pasabandas. Lo primero que hay que colocar pues es el fs, que ya lo tenemos, pero yo lo voy a volver a colocar ahí. Entonces tenemos que es 200, que es nuestra frecuencia. Posteriormente vamos a colocar qué forma va a tener el filtro. Entonces yo le voy a poner forma. Ese va a ser igual y el filtro va a tener la siguiente forma. Si te das cuenta y haces esta gráfica, aquí mismo en MATLAB te vas a dar cuenta que esto que tengo acá es primero está en 0, después sube, se mantiene y después baja. ¿Sale? Eso es lo único que tendríamos ahí. Ahora, esa forma con un ancho de pulso, que al final es como una especie de señal cuadrada, ese va a ser nuestro filtro pasabandas, ¿sale? Este simplemente le estoy diciendo la forma. Y ahora le tengo que dar los valores. Ya esos valores le voy a poner FR, por ponerle cualquier nombre. Y los valores que debe de tener, pues obviamente el primer valor debe de ser 0. Ahora, ¿dónde quiero que inicie el filtro? Yo voy a hacer un filtro, vamos a hacer aquí en comentarios un filtro que deje pasar de 20 a 40, ¿sale? Estas son las frecuencias que voy a dejar pasar. Entonces voy a empezar en 20. De ahí vamos a tener un error. Entonces yo le voy a poner que vaya de 20 a 21. Después va a llegar a 40 y de ahí nuevamente a 41. Y aquí, ojo, hay que tener cuidado porque este apartado hay que normalizarlo. Entonces, este fs, o sea, las frecuencias máximas que yo voy a meter acá, va a ser de 1. Todas las frecuencias las tengo que poner en una normalización con decimal. Entonces, como este valor siempre tiene que ser 1 como argumento para la función que vamos a utilizar, pues lo voy a ocupar fs como máximo. Y esto que está aquí lo voy a dividir entre fs sobre 2 también. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá?
Si te das cuenta, es una especie de normalización porque estos valores yo te dije que no pueden superar el 1 o llegar a 1. El único valor que debe de llegar a 1 es este que está acá. Entonces debo de buscar una especie de normalización. Si te das cuenta, este f sobre 2 dividido entre fs sobre 2 me va a dar la unidad. Y todos estos valores que vemos acá van a estar por debajo del 1. Entonces ya va a estar normalizado. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a poner el filtro en el tiempo. Va a ser igual al comando filters. Y aquí vamos a poner el grado de el filtro. Posteriormente tiene que ir los valores y finalmente la forma. Vamos a plotear esto. Vamos a ponerle plot y vamos a poner aquí filtro en el tiempo. Listo. Entonces, esto que está acá, vamos a hacer un subplot para que sea un poquito más ordenado y simplemente le voy a poner 3, 1, 1. Listo. Entonces vamos a correrlo y ver cómo es nuestro filtro en el dominio del tiempo. Y es de esperarse, no es de esperarse que nosotros tengamos una sync, una especie de sync. Entonces, eso obviamente también va a estar en función del grado de nuestro filtro. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, 50, va a ser menos suavizado. Lo corremos y ahí podemos ver el filtro, ¿sale? Entonces ahí nosotros podemos ir jugando con estos valores, que igual hay una regla de correspondencia, pero no vamos a meter en eso, para que podamos tener mejores resultados al momento de aplicar el filtro. Entonces yo ahorita le voy a poner ahí 255. Hasta el momento ya tenemos el filtro. Ahora, ese filtro es en el dominio del tiempo. Nosotros lo queremos ver en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a pasarlo al dominio de la frecuencia. Bien, ¿cómo hacemos ese cambio? Pues nosotros sabemos que si nosotros le aplicamos la transformada a esta señal, pues vamos a tener esa señal que corresponde al filtro, pero ahora en dominio de la frecuencia. Entonces aquí le vamos a poner nuestro filtro, vamos a poner nada más fill, en FFT, ¿no? Que es la transformada. Y esto que está aquí, pues va a ser igual al valor absoluto de FFT de nuestra señal en el dominio del tiempo, que es esta que tenemos acá. Entonces eso lo vamos a poner aquí adentro. Ahora, hasta aquí todo perfecto. Igual en esa misma serie de reproducción de videos que te comenté al principio, también hay cómo aplicar la transformada de Fourier a una señal. Entonces ahí también viene paso a paso cómo hacerlo. También si quieres consultarlo, puedes ir ahí. Continuando con esta parte, pues ahora, si te das cuenta, yo en ningún momento le he otorgado cuáles son la cantidad de valores que tiene, o sea, cuántos puntos está graficando este filtro que tenemos acá, ¿sale? La función lo está haciendo por default, pero al momento de aplicar la transformada de Fourier, pues no le estoy otorgando un punto. Si yo lo dejo así, me va a marcar un error. Entonces yo tengo que ponerle cuántos puntos debería yo de tener como salida. Y si te acordarás, al principio yo obtuve esa longitud de puntos que habíamos llegado que era 1000, obviamente correspondiente a este arreglo que nosotros hicimos. Entonces yo aquí puedo poner 1000 o directamente puedo ponerle L, que es la longitud. Fíjate que lo hicimos de las dos maneras. ¿Sale? Y a este le vamos a poner punto y coma. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un subplot y vamos a hacerlo en la gráfica que sigue. Vamos a tener ahí un subplot que vamos a hacer en el 3, 1, 2. Y finalmente vamos a plotear nuestra señal. ¿Sale? Entonces aquí le vamos a dar control C y aquí control V. Y vamos a correr. Y si te das cuenta, ya tengo esa señal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que obviamente en primer lugar las frecuencias no me están coincidiendo, pero la señal ya tiene la forma que estoy buscando. Y obviamente si tú cambiamos ahorita, por ejemplo, cambiamos la señal aquí, le ponemos que en lugar de 255 tengamos 100, podemos ir viendo cómo se comporta el filtro heurísticamente, aunque existe un arreglo. Y obviamente mientras el menor sea el grado, pues los resultados no van a ser tan precisos. Entonces ve cómo van cambiando esos datos. Entonces aquí acuérdate que tenemos 255. Nuevamente lo corremos y ya tenemos esa señal, ¿no? Bien, ahora hay que hacer coincidir estas frecuencias que tenemos acá. Acuérdate que un lado es negativo y del otro lado tenemos frecuencias positivas, que no es que existan frecuencias negativas, pero es puramente un aspecto matemático, ¿sale?
Entonces, ahora quiero ver que efectivamente esté en 20 y en 40, ese ancho de ese pulso, que era lo que habíamos puesto acá al principio. Para eso, pues lo único que hay que hacer es ajustar nuestras frecuencias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a ocupar nada más la mitad en el eje de las positivas, porque la otra mitad de las negativas por el momento no me sirven, no las voy a utilizar. Entonces, aquí vamos a empezar que va a ir desde 0 hasta la longitud de puntos, que acuérdate que es L, dividido sobre 2, porque nada más voy a utilizar la mitad, la otra mitad se repite pero en el eje negativo. Entonces aquí le voy a poner punto y coma y vamos a ver si nos sobra un punto. Entonces vamos a darle play. Y por ahí nos sobra un punto. Fíjate que tenemos 501. Entonces vamos a quitarle un punto, que sería aquí -1. Y esto que está aquí, pues también hay que normalizarlo. Pero bueno, ahorita lo vamos a normalizar. Lo importante es que vayas viendo cómo voy haciendo esos pasos. Y conforme vayamos necesitando, pues ya lo vamos agregando. Ahora, si yo aquí pongo directamente W, pues me va a marcar un error porque esta señal pues tiene el doble de puntos. ¿Cuántos? Pues tiene aquí. Tiene 1000. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que restringirlo. ¿De dónde a dónde? Pues de 1 hasta L. Vamos a empezar desde 1 hasta L sobre, este de aquí tiene que ser L, sobre nuestro valor de 2, que vamos a ocupar la mitad, ¿sale? Entonces antes de hacer este procedimiento, voy a copiar aquí, control C, aquí le voy a poner control V, punto y coma, y a este le voy a asignar una variable, por ejemplo, P, simplemente para ver que ahorita me coincidan los valores, ¿no? Y este que está aquí lo vamos a borrar para que no nos arroje ningún error. Entonces corremos. Y ahora vamos a buscar nuestra variable b para ver el tamaño que tiene. Y fíjate que sí tiene 500. Entonces ya en longitudes nos va a coincidir sin ningún problema. Entonces aquí ya sería omega y b. Entonces vamos a correrlo. Y ya tenemos el filtro, solamente tenemos la mitad. Acuérdate que la otra mitad es un reflejo simétrico, pero en el eje de las negativas. Ahora, a mí lo que me interesa es, pues obviamente, normalizar para ver 20 y ver 40. Entonces, para esa normalización, aquí donde tenemos omega, hay que multiplicar por la frecuencia de muestreo y dividir sobre la longitud total. O sea, la longitud de puntos que tenemos. Entonces, vamos a correr por ahí. Y ahora sí podemos tener ese margen, ¿sale? Si te das cuenta, aquí ya tenemos 20 y terminamos en 41, que es justamente lo que nosotros aproximadamente queríamos obtener. Entonces, obviamente aquí también puedo ir colocando decimales o ponerle aquí, por ejemplo, 40 y corremos. Y si te das cuenta, pues vamos teniendo un poco de mayor precisión, ¿no? Obviamente, pues yo aquí las tolerancias las estoy manejando de una frecuencia. Bien, ¿qué pasa si las quiero modificar? Pues también, pues imagínate que yo ahora quiero ir de 40 a 80. Entonces sería a 81, por ejemplo. Tendríamos que ver ese rango ahora de operación en este elemento que tenemos acá, ¿sale? Entonces fíjate que aquí ya cambió nuestra sync en el dominio del tiempo, que es nuestro filtro, y ya cuando lo pasamos a el dominio de las frecuencias, pues ya tenemos esto, ¿no? Bien, entonces este sería el ejemplo del pasabandas. Ahora vamos a hacer pues un rechazabandas. Una vez que ya tenemos eso, pues lo único que vamos a hacer es invertir nuestro filtro. Y por acá lo corremos. Y ahora date cuenta que lo único que va a dejar pasar pues es esto que tenemos aquí abajito. ¿Sale? Simplemente ahí como dato. ¿Qué otros elementos pues podemos observar? Pues lo que podemos observar es que cuando el filtro esté en este rango, o sea, de 40 a 80, pues va a ser multiplicado por el valor de 0 y eso va a hacer que los elementos ya no pasen, ¿sale? Entonces nosotros igual nuevamente podemos ir modificando y hay que tener cuidado con el valor simétrico y el orden del filtro, que es lo que me está apareciendo acá, ¿no? Que es el warning.
Pero el ejemplo que yo quiero brindarte pues es este para que puedas visualizar cómo ir desarrollando ese filtro. ¿Qué otras cuestiones podemos hacer? Pues ahora vamos a hacer, por ejemplo, un pasabajas, por ejemplo. Y que deje pasar solamente pues de hasta 20, de la frecuencia 1 hasta la 20. Entonces aquí hay que modificar el filtro. Este que está aquí lo voy a documentar. Y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente poner un nuevo S. Y como solamente quiero que pasen las primeras frecuencias, o es a lo que le vamos a dar prioridad, pues solamente voy a colocar un unos en los primeros dos valores. Fíjate que no es filtro, rechazabandas y pasabandas. Tuve que ocupar 6 elementos, pero cuando solamente trabajo con pasabandas o pasabajas o pasaltas, solamente requiero de 4 elementos. Entonces, ahora, aquí lo que voy a colocar es a partir de qué elemento quiero mi filtro. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, 0. Y posteriormente vamos a decir que queremos aquí en 19. Después ahí lo vamos a afinar a 20. Y aquí acuérdate que es fs sobre 2. Y esto multiplicado por fs sobre 2. ¿Sale? Entonces es exactamente, ojo, aquí, ojo, estoy multiplicando, esto tiene que ser dividiendo. Y aquí para que no haya ningún problema, ponemos entre paréntesis. Bien, entonces acuérdate que esta es la normalización. Entonces vamos a correrlo ahí. Y aquí está nuestro filtro pasabajas. Fíjate que está dejando pasar de la frecuencia 0 a la frecuencia 20. ¿Sale? Igual, ¿qué pasa si queremos prolongarlo? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que deje pasar hasta los 40, ¿sale? Entonces aquí le voy a poner aquí 41, de 0 a 40 que deje pasar. Entonces si corremos, fíjate que ahora se adapta a los nuevos elementos que yo necesito, ¿sale? Entonces aquí ya tendríamos el siguiente filtro que sería el pasabajas. Y finalmente, como ya te lo estarás imaginando, si yo quiero invertir el filtro, si ahora quiero que sea pasa altas, a partir de la frecuencia 40 va a dejar pasar las frecuencias. Antes no, a comparación del que acabamos de hacer, que era el pasa bajas. Entonces, si aquí corremos, lo mismo está apareciendo un warning del- de las frecuencias, con el análisis de las frecuencias, pero bueno. Y esto que estamos teniendo acá pasa exactamente lo mismo. Ahora nosotros tenemos de 0 a 40, donde no deja pasar las frecuencias, y a partir del 40, pues las deja pasar. Nuevamente, si queremos modificar algo de aquí, por ejemplo, queremos que a partir de la frecuencia, no sé, de la frecuencia 50, deje pasar. Entonces corremos y ahí tenemos el valor, ¿sale? Entonces con esto, pues nosotros ya tendríamos el diseño de nuestros filtros. Ojo, no están implementados, ya te comenté que puedes ir a los videos para ver las implementaciones y con ello pues te puedas dar cuenta de cómo implementar estos filtros ya como tal en una señal, ¿sale? Bueno, sin más, espero haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.